Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a la cocina de la Metichara. Hoy he rescatado un guiso tradicional de la zona de Levante, de la zona de Almoradí, la tierra de mis padres, de mis abuelos, que se llama sémola de capellanes con alcachofas. Entonces, es una receta muy antigua, a mí me lo han contado, ellos cómo lo hacían, y algún recuerdo me queda de cuando era adolescente, de cuando iba a comer a casa de la hermana de mi madre, mi tía Carmencita, que era una magnífica cocinera, pues ella lo hacía y todavía quiero recordar ese sabor de esta comida tan deliciosa. Entonces os voy a contar los ingredientes y hacemos el paso a paso. ¿Qué es lo que lleva la sémola con capellanes? Lleva alcachofas o alcaciles, que también se llaman aquí en nuestra tierra. Y aquí os va a salir la tarjetita donde limpio las alcachofas, explico cómo hacer alcachofas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos los capellanes limpios, lo que son los lomitos de capellanes. Otra tarjetita de qué son los capellanes, ese pescado de dónde procede, cómo lo secan, cómo lo hacen salazón. Y bueno, también desde aquí un guiño a mi querida Fina, que está en el mercado de abastos de Murcia y tiene el mejor puesto de salazones. Es una magnífica profesional. También lleva harina, lleva habas tiernas. No sé si en Estados Unidos y en Sudamérica tenéis este producto. Aquí en mi tierra, en Murcia, es muy típico. De hecho, lo comemos crudo y lo comemos en recetas. Entonces, crudo, bueno, las abrimos para que veáis el fruto de las habas, como son. Ahí os las he puesto peladas, ¿veis? Estos son habas. Mirad, me como una porque es muy tradicional también en mi tierra, en Murcia, comerlas solas con bonito y están muy ricas. Pero aquí las vamos a hacer guisadas. Entonces tiraríamos la piel y el fruto es lo que vamos a utilizar en el guiso. ¿Veis cómo se abren las habas? Y aquí están. Hay de muchos tamaños, más gorditas, más pequeñitas. Aquí las tenéis preparadas, ¿veis? Voy a utilizar en esta receta, hay de muchos tamaños, ¿veis? Estas son más pequeñitas, medianas, algunas han salido muy hermosas. Entonces, en esta receta voy a utilizar aproximadamente 1 kilo 200 de habas tiernas y 7 alcachofas. En el mercado Fina me dio 4 capellanes, pero yo creo que es suficiente con la mollita de un capellán para esta receta. También lleva aceite de oliva, un pelín de sal y azafrán. Y agua, por supuesto. Entonces, con todos estos ingredientes vamos a hacer la receta. Con aceite de oliva sofreímos las alcachofas y las habas tiernas. También se le podría añadir ajetes, pero lo voy a hacer sin ajo. He tenido 15 minutos sofriéndose las habas y las alcachofas y ahora las voy a cubrir con agua. Ahora voy a hacer la mezcla del agua con la harina. ¿Para qué hacemos esto? Pues para que nos quede súper bien disuelta.
Una vez que está en ebullición, le añadimos el azafrán y los capellanes. Ahora esto estará un buen rato hirviendo hasta que veamos que están tiernas las alcachofas y las habas. Pues ya lo he tenido cociéndose 45 minutos y ahora es cuando le añado la mezcla que he hecho de agua con harina, todo bien, muy bien mezclado. Y lo voy removiendo. Entonces lo que conseguiremos será que el caldo pues tenga una mejor consistencia, una mejor textura. Lo voy a tener un ratito más así, removiendo, y ahora lo enseño cuando lo presente. Hasta ahora. Voy a probarlo para ver el punto de sal, porque todavía no le he puesto, y aunque bueno, lleva los capellanes salados, pero está muy rico, pero le voy a echar un poquito de sal. ¿Veis ya? Bueno, va quedando cremosito. ¿Sí? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Dios, me lleva a mi infancia este olor. ¡Qué bueno! Pues aquí tenéis la sémola de almoradí, así se llama. Esta riquísima receta de mi tierra y de mis padres y abuelos. Os mando un beso y me despido hasta mi próxima receta. Gracias por seguirme.